Nos acompaña el ex canciller Miguel Rodríguez Macay. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, amigo. Augusto, encantadísimo de estar acá, muchas gracias. ¿Tú has coincidido en algún evento con el hoy sumo pontífice? Sí, yo estoy primero muy contento, muy feliz, porque yo me he formado en la iglesia, la parroquia, monaguillo, catequista, ¿ah? He trabajado mucho con los padres vicentinos toda mi vida prácticamente, y eso me sirvió mucho cuando yo fui canciller. Acuérdate, un momento muy polarizado en el Perú. Sí. El episcopado peruano tenía en ese momento su asamblea nacional general. Todos los obispos del Perú, con Monseñor Cabrejo, que era el presidente, estaban aquí en Lima, en Jesús María, y pidieron una reunión con el canciller. Y yo inmediatamente presto, y tuve una reunión primero en el episcopado, y ahí conocí al hoy Papa León XIV. ¿Qué recuerdos tienes de él? Mira, en general yo tuve una conversación mucho más detenida con el presidente de la conferencia. Entonces... ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía. Yo también traje mi foto. Sí, ahí está. Él era vicepresidente de la conferencia. Este es el evento del que me hablas. Este es el evento que te hablo. Ahí estamos, habíamos terminado el encuentro. Yo había ido en verdad que a darles tranquilidad. Porque había mucha preocupación con el gobierno, que les iba a quitar todo lo que se había acordado por el concordato de 1980, ¿te acuerdas? Sí. Ese concordato que es un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno del Perú, y le dije tranquilidad. Conozco muy bien el trabajo de la iglesia profundo, con los padres vicentinos, padres carmelitas, de otras comunidades, entonces de ninguna manera. Y allí los vi a todos. No tuve una conversación específica con el actual Papa, pero con todos los que pude platicar, me hacían preguntas, internalizábamos todo lo que hace la iglesia. Pero déjame decirte que es una alegría para América otra vez que tengamos un segundo sumo pontífice del continente. Y además un Papa peruano. Claro, o sea, a ver, totalmente peruano. es peruano. Acabamos de mostrar que lo oficializan, ¿no? En el gobierno de Ollanta Humala lleva la rúbrica del propio presidente Humala y también del ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Esto es del martes 18 de agosto del 2015. Claro. La constitución política del Perú es muy clara. Ahí está. Dice, son peruanos los por nacimiento, nacidos aquí en el territorio, y los hijos de peruanos o peruanos con extranjeros que nacen en el exterior. Ese no es el presupuesto para él. Él está en el segundo párrafo. También son peruanos por naturalización aquellos que viviendo en el Perú, residiendo 2 años, deciden voluntariamente hacerse peruanos. Él es peruano por naturalización, lo que comúnmente se conoce peruano por nacionalización. Entonces es peruano como tú, como yo, como todos. Por eso yo me imagino pues que la Cancillería, Torre Tagle, considerando que es además de Papa, sumo pontífice, jefe de Estado del Vaticano, debe preparar toda una parafernalia diplomática a la altura de un sumo pontífice como el que ahora tenemos, que es peruano. O sea, es el primer Papa peruano en la historia de la iglesia. Hay que decirlo como... Bueno, los americanos dicen es el primer papa estadounidense. Bueno, es que es estadounidense y es peruano. Sí. No podemos reclamar, tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Pero él ha estado más tiempo en Aquí, servicio que el Perú. Pero mira, en una época difícil, los años 80... 85, 90, muy cruento, los 90, luego se va y viene, pero está, además de Chiclayo, no hay que olvidarnos de Trujillo, así es, Chulucanas, o sea que es un papa que, para volver al tema actual, no le van a venir a contar cuentos con el tema pues de los mineros que acaban de morir. Conoce perfectamente la realidad de la minería ilegal, conoce perfectamente el sufrimiento de los pobres del Perú y del mundo, porque este papa ha elegido el nombre del León XIV, acordándose del XIII, que fue el papa de los pobres, con la famosa Rerum Novarum, esta encíclica
que lanzó al mundo a fines del siglo XIX para contrastar lo que había hecho la revolución industrial, es verdad, con los obreros, trabajadores, pero el Papa diferenció, cuidado con lo que dice Marx, lucha de clases, no, la Iglesia es su doctrina social. Los marxistas creían, Augusto, que la pobreza era un monopolio marxista, comunista, hágame el favor. Por eso no querían competencia. Correcto. En Cuba anularon la Navidad, ¿no? La Iglesia lo ha llevado adelante ahora con el Papa León XIV, lo hizo con San Vicente de Paúl, lo hizo con la Madre Teresa de Calcuta, los pobres de manera transversal. Yo estoy persuadido que este Papa va a continuar la obra de Francisco, mirando a los pobres, mirando las zonas más vulnerables del mundo. Estoy muy contento, déjame decirte, estoy toda la tarde conversando con padres, sacerdotes, con los que tengo mucha vinculación y siento, como lo has visto en Chiclayo, en diversas partes del Perú, un hálito, un aire muy importante, de mucha alegría por su ungimiento como Santo Padre, pero no por elección humana, sino que Dios usa a los cardenales purpurados como instrumentos para que sea elegido Papa el que Dios quiere. Por eso es Santo Padre. Esto es muy importante. No es una elección como la que va a haber para elegir a presidente en el 2026. No. Esta es una elección que se instrumentaliza, sí, porque hay que votar, pero es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, que ingrese en cada uno de los purpurados para que ese sea elegido. ¿Quién? Ahora Robert Prevost, nuestro Santo Padre León XIV. Es inevitable que se entremezcle la religión y la política, sobre todo en un pueblo tan católico como el nuestro, sí, ¿no? Y obviamente han empezado a surgir algunas declaraciones que son declaraciones, yo creo que justas, ¿no? El reclamo que hace a Alberto Fujimori en las épocas de los juicios en su contra y la actitud que había tenido el expresidente Fujimori respecto de aceptar sus responsabilidades y cómo él consideraba que no había sido lo suficientemente empático con las víctimas de los casos, ¿no? Por los que fue condenado, hablamos sí, de La Cantuta y Barrios Altos. Sí, bueno, yo en mi libro sobre Alberto Fujimori, más que por este caso que ya es trascendente, miraba el otro tema, el de las mujeres que fueron sometidas a ciertas cirugías, ¿te acordás tú? En su momento, pero el Papa tenía una posición respetable, eso es lo de altura. Alberto Fujimori, tú sabes, marcó una época en la historia del Perú, tuvo objetivos y claro, se le imputó lo de Barrios Altos y La Cantuta, esta suerte de responsabilidad mediata, intelectual. Al final fue indultado y luego vuelto a la cárcel por un proceso lleno de ideología y murió en libertad. Esto es muy importante decirlo, más allá de los errores que cometió Alberto Fujimori, evidentemente lo que hizo... Errores y crímenes también. Y crímenes, lo que hubo, pero una diversidad de aprehensiones y nadie estaba exento de emitir un juicio de valor. Yo mismo, cuando hice mi amicus curiae sobre Alberto Fujimori, defendí el indulto, ni siquiera de él, sino el indulto como tal, y dije que era un delincuente técnicamente para el derecho, pero que había sido indultado y que merecía la libertad. Y creo que el Papa en ese marco no tuvo apasionamiento, siempre fue muy ponderado en sus visiones, como buen estadounidense, ¿no? Claro, con su mirada como corresponde. Y yo espero que eso va a ser la línea que él va a mantener hacia adelante. Claro, ahora va a conducir la Iglesia Universal y entonces tendrá que tener su sello, ¿no? Pero este camino es el camino que ha trazado el Papa Francisco. O sea, yo creo que sí, lo ha preparado para que él siga en las reformas que él estaba haciendo. Yo estoy persuadido que sí. Y digamos, al ser americano, uno no puede dejar de pensar en cómo va a ser la relación con el presidente Donald Trump, ¿no? Bueno, y la verdad que él políticamente va por otro lado, ¿no? Sí. Creo que diametralmente opuesto a lo que propone
Donald Trump, que es misericordia con los migrantes. Este es un papa, si quieres, para que la gente que nos escuche no ve, un papa más para los demócratas que para los republicanos. Así es. ¿No? ¿Cómo será la relación Bueno, con Trump? yo creo que a Donald Trump no le va a convenir entrar en una colisión, sobre todo con un santo padre de nacionalidad estadounidense. Sería lo único que le faltaría. Imagínate, pero en todo caso, mantener el equilibrio. Por lo menos del Papa, yo no veo que sea, digamos, un actor que va a sacar un fusil de nada, va a sacar a la Biblia, sacará las velas para seguir dándole paz a un mundo que no lo tiene. Eso es lo que yo veo en él y que aspiremos que le pueda dar quietud, calma a un mundo que sigue siendo cada vez más convulso. Mira lo de Cachemira, lo último nada más. Te dice que el mundo necesita paz, Augusto. Y esa paz, en verdad, ya no es solamente un deseo, es jurídica, es una obligación. Y el Papa, como jefe de Estado, seguramente en esa dualidad va a contribuir con su tremenda moral planetaria que ahora tiene como jefe de la Iglesia. ¿Es justo analizar las posturas políticas de los papas o de los cardenales? Sí. O simplemente ellos tienen ya como un velo que los protege al ser finalmente autoridades espirituales? No, yo creo que son las dos cosas. Mira, Carlomagno... Es inevitable, ¿no? Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, nieto de Carlos Martel, cuando fue ungido emperador, con un papa en los tiempos en que los papas eran grandes, los cardenales eran tremendamente importantes, los obispos, los arzobispos, todos tienen siempre una cuota. Y la política no debe entenderse como esta política que vemos todos los días, no, es la política como ciencia. San Agustín de Hipona, de quien él parte, el gran padre de la Iglesia de la fe, porque Santo Tomás de Aquino fue de la razón. San Agustín de Hipona, todo lo que ha escrito... un pensador y un filósofo muy extraordinario, importante. pero que hablaba mucho de la política como ciencia en su ratio espiritual. Mira qué bonito, que es lo que yo creo que debe ser siempre el orden en el que debe caminar un prelado, o un presbítero, o un diácono. ¿Y esa consideración crees que ha sido también debatida por los cardenales en Roma, de que sea precisamente de esta orden? Seguuramente que sí. Es más, antes que ya en Vaticano II hubo un primer gran punto de quiebre con Juan XXIII, el segundo ha sido sin duda alguna Francisco. Yo siempre digo que no es un papa progresista, o fue un papa progresista, fue un papa reformador, porque Francisco fue muy claro con el sacerdote que debía ser solamente varón. O sea, eso que siempre defendió el conservadurismo de la Iglesia, la curia romana, bueno, entonces no era pues un progresista, era un reformador que tenía sus cuotas y que te decía, cuando le dijeron vamos a bendecir a los homosexuales, todo el mundo saltó hasta el techo y él dijo con sabiduría, si se bendice a un perrito y si se bendice a tu auto nuevo, ¿cómo no se va a bendecir a personas humanas? Claro. Fue extraordinario. Es. Yo creo que esa es la línea del actual Santo Padre. Oye, Miguel, qué gusto de haberte tenido esta noche. Es grato verte después de tanto tiempo. Y gracias por ayudarnos a comprender todo esto, no solo desde tu postura como ex canciller, sino también con todo el conocimiento teológico que tienes. Muchas gracias. Muy amable y te agradezco. Eres bienvenido aquí siempre. Gracias, muy amable por la invitación. Encantado.